Esta etapa del intermedio tardío, como ya es clásica nuestra línea de tiempo propuesta por John Rowe para dividir la historia del antiguo Perú, señala que el periodo conocido como el intermedio tardío se va a desarrollar entre los años 900 a 1476 después de Cristo aproximadamente. Este periodo se denomina el intermedio tardío y va a estar comprendido entre el horizonte medio a la caída de Huari y Tiahuanaco y el horizonte tardío con la expansión de el Tahuantinsuyo o también llamada cultura inca. En este periodo del intermedio tardío tenemos culturas de gran desarrollo como la cultura Chimú, Lambayeque, Chancay, la cultura Chincha, la cultura Chachapoyas, entre otros. En este periodo vamos a ver que hay muchas culturas que van a estar difuminadas regionalmente por la costa y sierra del Perú, ¿ya? Vamos a ver que el intermedio tardío, la regionalización de las culturas, fue el rasgo más característico de aquel periodo, y si bien lo regional siempre subyace en los grandes horizontes culturales, este periodo del intermedio tardío marca el punto más alto de lo local como forma natural de desenvolvimiento de las sociedades andinas. La diversidad cultural fue la única representación histórica real que se dio y al parecer se sigue dando en el área andina. Vemos aquí incluso muestras de uno de los elementos culturales más representativos de esta etapa, que es el trabajo en metalurgia o también llamada orfebrería, principalmente por los habitantes de la costa norte del Perú. El intermedio tardío, como lo dijimos hace un instante, aproximadamente se va a formar entre el 900 al 1470, 1476 aproximadamente. Vamos a indicar previamente que hacia el siglo X se produjo un colapso, una caída de los grandes estados expansivos de la etapa anterior, conocida como el Horizonte Medio. La caída de Huari, sumada a la posterior caída de Tiahuanaco, en medio de una crisis climática, que provocó una gran sequía en el siglo XI y que se prolongó por alrededor de 200 años. Significó un grave obstáculo dentro del desarrollo general de las sociedades andinas. Este colapso de los grandes estados provocó el resurgimiento en los Andes de sociedades con un carácter fuertemente local o regional. Los grandes centros urbanos andinos fueron deshabitados y las poblaciones pasaron a ubicarse en pequeñas y dispersas aldeas, ¿no? Interesadas principalmente en conseguir elementos de seguridad con miras a fortalecer sus condiciones de vida locales, antes que fijarse en objetivos expansivos. Este fenómeno de empequeñecimiento de las sociedades, o si se quiere, de resurgimiento de los grupos locales, condujo principalmente en los sectores de la sierra, lugar donde se originaron los grandes estados expansivos del Horizonte Medio, razón por la cual se entiende que la crisis debió haber sido muy profunda. Entre las sociedades con un desarrollo eminentemente local que aparecieron en este periodo a lo largo de los Andes, tenemos a las que se ubicaron alrededor del lago Titicaca y en la región de Chachapoyas, en la costa, tal fenómeno no sucedió. Más bien, aparecieron una serie de sociedades, las más estables y complejas dentro del periodo histórico del intermedio tardío, que buscaron un regional amplio. Vamos a mencionar que al intermedio tardío se le conoce también con otros nombres, como el segundo intermedio cultural, ¿no? Recordemos que tenemos un intermedio temprano, que es el primero, este será el segundo intermedio cultural. Tenemos también la denominación que se le conoce como el periodo de los estados regionales y el segundo desarrollo regional. Ya más adelante explicaremos el mapa, ¿no? Que como bien podemos visualizar son estados más pequeños, son estados regionales y que cumple precisamente con las características de los medios. Entre los años 900, ¿no? y 1470, tras la caída del Imperio Wari, las tradiciones regionales se fortalecieron y comenzó una época de diversidad que se conoce como el periodo del Intermedio Tardío o época de los estados regionales. Culminó cuando los incas lograron imponer su hegemonía
sobre todo el espacio andino. En esta etapa surgieron culturas regionales con características y estilos artísticos propios claramente diferenciados, ¿no? Por ejemplo, en la costa norte aparecieron Lambayeque y Chimú, en la costa central Chancay, Ichma y Coyique, en la costa sur apareció Chincha y en la sierra norteña Chachapoyas y Cajamarca y en la sierra central la cultura huanca y en la sierra sur los chancas y los reinos aymaras. Aquí estamos viendo precisamente en esta línea de tiempo dónde y cómo aproximadamente estas culturas se van a ir desarrollando. Algunas, como por ejemplo Lambayeque y Chachapoyas, lo mismo que Cajamarca, se van a desarrollar previamente. Ya el resto de culturas, como los chinchas, reinos aymaras, chimúes, entre otros, se van a desarrollar en este periodo. Una cultura puede iniciarse en un periodo anterior, pero en un proceso inicial, en un proceso de desarrollo básico, pero que su mayor expresión y desarrollo se va a dar entre el 900 y el 400 aproximadamente, a lo cual John Rowe lo denomina el intermedio tardío. Durante esta etapa, vamos a mencionar, se conservaron algunas características de los periodos anteriores, como el uso de la tecnología agrícola, ¿no? Como vemos en la imagen, muchas de estas culturas pudieron utilizar los andenes, los guaruguarus o camellones, ¿no? De los Tiahuanaco y Huari, y también los canales de irrigación. Lo mismo que lograron también conservar el urbanismo, que significa el hacer ciudades, ¿no? Con características, con sus calles, plazas relativamente amplias, destinadas para el uso sacerdotal, el uso militar, pero también para el uso cotidiano. Esto también será una característica importante, ¿no? General de este periodo. Ahora veremos las características de este periodo, que son cuatro. En primer lugar, vemos distintos tipos de organización política. Vemos que en la costa primó una organización compleja sobre un gran territorio. Quiere decir que la organización social, la sociedad, estaba enmarcada en varios jefes, en varias figuras que destacaron, sobre todo para el culto religioso y para el buen manejo administrativo de la sociedad. En cambio, en la sierra se van a organizar en señoríos dispersos, ¿no? Las sociedades o los grupos sociales de élite son más pequeños, pero van a estar difuminados en toda la extensión territorial que abarcó este periodo del tiempo conocido como el intermedio tardío. Son los señoríos dispersos. La segunda característica es las constantes guerras entre los reinos regionales para acumular recursos. Entre los reinos regionales, ¿no? Estos conflictos surgieron en un contexto de cambios climáticos que afectaron no solamente a la sierra, sino también a la costa. Vamos a ver que en esta etapa, o para iniciar esta etapa, previamente hubo tanto sequías en los sectores de la costa peruana como también hubieron en la sierra del Perú. Esto motivó a que tanto Tiahuanaco y Huari lleguen a una etapa de colapso, ¿no? Haciendo de que estas poblaciones se difuminaran por gran parte del territorio peruano y posteriormente se va a generar, ¿no? Lo que se conoce como el intermedio tardío. Tercera característica, transformaciones en el arte, pues los motivos religiosos cambiaron. Además, aumentó la alfarería, es decir, la elaboración de cerámica, al producirse de forma masiva con moldes. Aunque la calidad era menor, en contraste, la metalurgia alcanzó un gran desarrollo, especialmente en la costa norte. Vemos entonces que la cerámica se hace de forma abundante. Culturas como la cultura Chancay, que es una de las representativas en cerámica en esta etapa, tuvo gran producción debido a esta transformación, haciendo que su metalurgia sea uno de los aspectos más importantes de esta etapa. Cuarta característica será la proliferación de ciudades. Se construyeron urbes o ciudades amuralladas y estratégicamente ubicadas de acuerdo con la herencia del viejo imperio Wari. Y muestra de ello, por ejemplo, es la capital de los chimúes, es decir, la ciudadela de Chan Chan. Esta tiene la configuración de ser grandes murallas,
¿no? Y está ubicada estratégicamente porque está cerca al mar, lo cual le va a proveer de la alimentación de la pesca, imitando de alguna manera la herencia del viejo imperio Wari, que hoy ellos sí supieron organizar las ciudades, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, estas vendrían a ser las cuatro principales características del intermedio tardío. Ahora veremos el mapa de este periodo. En este mapa vamos a ver por sectores cómo estaban distribuidos cada una de estas culturas. Vemos que en la costa norte tenemos la cultura chimú y la cultura lambayeque, pero la cultura chimú, acá lo vemos en amarillo, tiene una gran influencia por departamentos como Piura, Tumbes, parte de Lambayeque, La Libertad, Ancash y un pequeño sector del norte de Lima. Lambayeque, en cambio, solamente tuvo su área de influencia en el departamento que lleva su mismo nombre, Lambayeque. En la costa central vamos a tener culturas muy pequeñas, ¿no? Todas ellas en nuestro departamento, en Lima, la cultura Chancay, la cultura Coyique y la cultura Ichma, ¿ya? En la costa central. En la costa sur destaca los grandes comerciantes del Perú antiguo, los hombres de la cultura Chincha, en el actual departamento de Ica. En cambio, en la Sierra Norte y Ceja de Selva tenemos, en este color marrón, el sector constituido por la cultura cajamarca. Y en este otro sector, en verde, tenemos el área de influencia de la cultura chachapoyas, que abarcó principalmente territorios de lo que hoy en día es Amazonas y el departamento de San Martín. En la Sierra Central tenemos los Huancas, aquí en celeste, que actualmente formará parte del departamento de Junín, y de allí sale el nombre de su capital Huancayo, porque los Huancas eran un pueblo eminentemente guerrero y también fueron, al igual que los Chancas, enemigos de los Incas, lo cual veremos más adelante. Y en la zona de Ayacucho, Apurímac y parte de Huancavelica y Cusco tenemos la cultura chanca. Finalmente, en la Sierra Sur, que está compartido entre el territorio de Perú, lo que es Cusco y Puno, con el resto del territorio de Bolivia, tenemos a los famosos reinos aymaras, que es un conjunto de culturas que se formaron alrededor del lago Titicaca cuando los tiahuanacos dejaron de existir o dejaron de ser poderosos. Entonces aquí, chicos y chicas, vemos en este mapa cuáles son las principales culturas que se denominaron intermedio tardío porque eran más pequeñas y el lugar a la cual ellos tuvieron una relativamente área de expansión moderada, no tan extensa como las anteriores, pero que sin embargo nos abren nuevos patrones de los estilos que ellos hicieron. Como te decía, sabiendo que el principal aporte de esta etapa, más que su cerámica, más que su arquitectura, fue su trabajo finamente en metales preciosos como el oro, como estamos viendo en la imagen. Ya esto lo veremos cuando ingresemos al tema de la cultura chimú y lambayeque. Por todo, eso es todo por hoy, chicos. Gracias por tu atención. Ahora estemos atentos a las indicaciones e instrucciones que te voy a dar para el día de hoy. Nos vemos en una nueva próxima oportunidad.